gustaría, me gustaría bueno, los que me escuchan, me conocen un montón, ya se cansaron lo que digo, pero me parece que el error que tenemos nosotros de mirar, pensar que desde la macro vamos a solucionar el problema de la política. Y es un ida y vuelta entre lo macro y lo micro. Cuando se dice que en el 2003 no había nada, yo discrepo con eso, porque creo que se ignora todo el movimiento de micropolítica de los barrios, de las fábricas tomadas, de las estaciones de tren que la gente las iba a abrir sin que pasara el tren, desde los 90 hasta el 2003. Y lo que hizo el kirchnerismo muy hábilmente fue ponerle un, una estructura a todo ese movimiento que se vino dando durante los 90. Y ahora también está pasando, porque veamos lo de los jubilados los miércoles, ¿no? Por supuesto que la velocidad y la constitución de lo micro es completamente distinto a lo macro, y lo micro sin lo macro no sirve y viceversa, lo macro sin lo micro no sirve. Pero nos cuesta mucho mirar el tema de la micropolítica. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa en la sociedad? Qué es lo que nos pasa como sociedad? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Y me parece que hacer un vuelo solamente mirando las cuestiones de la macropolítica, bueno, todavía no entendemos por qué perdimos el 2015. No, Ale, cuando yo dije en los 2003 no había nada, estaba hablando de política internacional. De eso me Sí. refería. Ok. Hoy tenés una cantidad, el mundo está cambiando fuertemente y en 2003 no estaba tan evidenciado eso. Eso es lo que quise decir cuando hablaba de que en 2003 no había. Y eso comparto, Carlos, con lo que decís. Efectivamente, eso es a favor, Sí, claro. porque no. Pero bueno, si quieren, arrancamos, digamos, si les parece bien. Un poco, hoy está la presentación y entre Pablo, Mica, en principio van a ser, después Natalia, es muy probable que quede el tema más de específico y de detalle para el próximo encuentro, porque tenemos bastante material, digamos, ¿no? Y lo que un poco, mira, no sé si de casualidad o porque nos viene llevando el tema así, estamos llegando a lo que vos decías, Ale. Yo creo, yo más que micro, que es un tema por ahí profesional mío, digamos, hablamos un poco de la cuestión de mesoeconomía, digamos, de las relaciones no de detalle en una empresa en particular y tampoco tomando sectores productivos, digamos, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a ver en detalle el sector que nos produce la divisa y que nos produce lo que comemos, que ese es el problema, uno de los problemas graves que hay y vamos a ver cómo está y la importancia que tiene. Así que creo que empezás vos, ¿no, Pablo? Un poco y después sí, Mica, era así la historia, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, entonces arrancá vos con la presentación. Marcelo, no sé si le tenés que dar permiso a Pablo para que ponga la presentación en Ya está, pantalla. ya lo tiene. Bien, ahí busco. Bueno, está. No, no me aparece para compartir el PDF, lo comparto directamente del PPT. Ahí está. Perfecto. Bueno, em, bueno, en este segundo encuentro que nosotros le pusimos como título Estructura de Poder y Financiamiento del Desarrollo. Vamos a ver un poco esto, ¿no? De dónde salen los recursos, cuáles son las posibilidades de obtener recursos para
eh, el poder lograr un proceso de desarrollo y cómo juegan estas las estructuras de poder que están determinadas o que están formadas históricamente y estructuralmente en Argentina. Así que vamos al comienzo de la presentación. Nosotros abrimos con este concepto con el que ya lo debemos tener un poco cansado, que es el de restricción externa. Perdón, ahí está. Que ya lo hablamos un montón el año pasado, que tiene que ver con esto de la insuficiencia de divisas para mantener el crecimiento de la actividad económica o determinado nivel de actividad económica. Y acá yo puse este título a esta filmina, que es el de restricción externa 2.0, porque vamos a hablar de una restricción externa que viene, que ha cambiado, que ha mutado o que cambia, por lo menos en su componente que tiene que ver con cómo se ajusta o cómo se salva esa restricción externa, como nosotros la explicamos el año pasado. Y esta transformación que viene sucediendo en las últimas décadas de la mano de lo que es la financiarización y la tercera etapa de la globalización por la que estamos pasando. ¿Sí? Esta es la financiarización que tiene que ver con em, este endeudamiento al cual los países han accedido, acceden para desarrollar o para intentar curar o tapar un poco su insuficiencia de financiamiento, su falta de financiamiento, que se viene dando a nivel global, ¿sí? Y esta tercera etapa de la globalización que eh, refiere a todo este proceso de integración económica, ¿no? Que implica integración también tecnológica, cultural, a nivel mundial, y que está fuertemente marcada por una interconexión global con el auge de Internet y las cadenas globales de valor, que ya también charlamos bastante el año pasado, y que si la tenemos que ubicar en el tiempo, podríamos empezar a hablar desde la década del 90 hasta el presente, ¿no? De esta etapa, de las características de esta tercera etapa de la globalización. Y nosotros lo que decíamos era, bueno, la distribución del ingreso va a ser el mecanismo de ajuste para salvar la restricción externa, ¿sí? Entonces una redistribución regresiva del ingreso va a relajar la restricción externa porque va a provocar una menor producción industrial, lo que va a hacer que tengamos que importar menos insumos, menos capital para la industria. Eso va a hacer que necesitemos menos dólares para ese sector y un menor consumo de las personas, porque ¿cómo va a relajar la restricción externa? Bueno, mucho de lo que consumimos lo importamos, entonces no vamos a necesitar esos dólares eh, para destinarlos a eso, ¿no? Cuando hablamos de redistribución regresiva del ingreso, hablamos de menor parte del ingreso a los trabajadores y mayor parte del ingreso a los grupos concentrados de poder económico. Entonces, como vos achicabas la economía, lograbas una recesión económica, necesitabas menos divisas por estas dos razones que estamos diciendo, y eso hacía que de alguna manera las divisas que vos generabas y las divisas que vos utilizabas eh, lleguen a un balance, ¿no? Em, en lo que ¿Eso cuándo cambió, era? Perdón, ¿y perdón, eso en qué época nuestra era? ¿cómo? ¿En qué momento histórico nuestro pasaba eso? Y esto fue, por ejemplo, con lo que choca el peronismo, ¿no? Cuando con la Sisi y, mm, y todo ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que cuando
llegó a determinado nivel, ya no fue viable porque la generación de divisas no alcanzaba para seguir avanzando sobre un crecimiento económico. ¿Sí? Cuando Pablo, incluso se ve ahí en el macrismo, digamos, ¿no? La finalización que hubo y que terminó, digamos, en un tremendo préstamo con el fondo, fue insuficiencia de divisas, ¿no? Simplemente, digamos eso. Y la imposibilidad de continuar un financiamiento de la actividad económica simple ni siquiera no pensemos en eh, tipo de crecimiento o acumulación de inversiones y demás. Tenés ahí tenés todo el periodo prácticamente desde que comienza la industrialización y después se agrava con el periodo de la Militar. dictadura, este, que ya entramos ya en el proceso financiero, claramente el proceso financiero, la tablita y todo lo demás. Fíjense que el mismo al cual se refería Cristina el otro día, el mismo economista que inventa la trabita, es el que está ahora de alguna manera asesorando toda esta política económica que es Ariazu. Y entonces eso se fue, digamos, moderando y pudiendo, digamos, plantear, intentando y no lo lográndolo del todo durante la época de Néstor y de Cristina. No tendríamos que verlo eso, pero vuelve, digamos, a tal punto no se ha podido, no se pudo lograr del todo, que fue muy fácil para el macrismo revertir todo, aunque su costo fue muy alto, digamos, ¿no? Que, y por eso decía, aprendieron un poco, este endeudamiento es la base de la soga de la horca, digamos. Ahí está, saben que debemos, somos uno de los países del mundo que más debe y debemos un año entero y un piquito más de todas nuestras exportaciones en dólares. Dejemos de lado los pesos, digamos, ¿no? Y eso también dejarlo de lado hoy en el tema de financiarización es un problema, digamos, ¿no? Porque los pesos por ahí después quieren ser dólares. ¿Viste? Porque, bueno, quienes tienen esas colocaciones en pesos, letras de tesorería, etcétera, no son la gente del pueblo, sino son la gente que tiene excedentes financieros importantes. Digo, para redondear toda la historia, digamos, ¿no? Te referías a eso, Anaí, ¿no? Sí, sí, porque si no uno no termina de entender Claro, hay que todos los entenderlo homenajes que históricamente. le hacen a Alberto y todo eso, Sí. como si hubiéramos estado en el mejor de los mundos. No, no, Alberto también, Alberto no, casi no replanteó nada a pesar de la pandemia, digamos. Ni siquiera aprovechando la pandemia, porque por ahí aprovechando la pandemia se podría haber hecho algunas cosas. Solamente un aporte este, que ni siquiera pudimos hacerlo impuesto, a pesar de tener una mayoría. Bueno, bien, continuemos. em, sí, decíamos, bueno, esto de la redistribución regresiva del ingreso como mecanismo para sortear la restricción externa, para relajar la restricción externa. Y vamos a decir que ahora, en esta nueva versión de la restricción externa, aún con la baja en la actividad económica, van a existir sectores privilegiados que van a salir beneficiados de esta situación, ¿no? Que van a poder fugar capitales
y que esto nos va a permitir que este ajuste de restricción externa a través de la redistribución regresiva del ingreso opere. Y nos vamos a referir específicamente, o este estudio que compartimos se va a referir específicamente a estos tres sectores, que son el agroexportador alimentario, el energético y el financiero. Nosotros hoy vamos a hacer foco en el primero, en el agroexportador alimentario, por una cuestión de que es el que más nos pega, el que más representativo de Argentina, por una cuestión también de tiempos y de el formato que tenemos acá en esta charla, que eh, preferimos a hacer, enfocarnos a este sector y analizarlos bien y no por ahí hacer un paneo más general de todo. Y acá, a modo de reflexión, ¿no? Vamos a decir, bueno, que América Latina casi no creció respecto al resto del mundo, y que además es la más endeudada y la más desigual, y podríamos preguntando por qué, si la deuda creció tanto, y no se, eso no se tradujo, ese endeudamiento no se tradujo en un crecimiento eh, o en una equiparación o en una disminución de la brecha en los ingresos, ¿no? Por sectores. Sí, dos cositas, Pablo, que Sí, me gustaría también agregar como comentario, digamos, ¿no? Una es que hay una transformación también importante en los sectores productivos que también entraron en una globalización. Hoy podemos ver que Arcor es una gran corporación multinacional ya, tiene producción en varios lugares, en Brasil, y exporta, digamos, desde distintos lugares. Tenemos los unicornios también, que se han transformado también en corporaciones multinacionales como Mercado Libre y Globant, que ya invierten en Chile, en México, y Claudia Sheinbaum se refiere a una inversión importante en una de las mañaneras, y nosotros, bien gracias, de acá mirando desde la tribuna cuando jugamos el partido. Eh, y estamos metidos en ese bollo, digamos, ¿no? Me parece. Entonces, lo que decía Pablo eh, produciendo un poco más de comentarios en ese sentido, eh, nos pareció importante comenzar justamente por quiénes son los dueños de las divisas, en definitiva. Y ese es un punto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo va a contar Mica, ¿no? sí, O sí, sea, sí. algo que tendrías algo más para decir vos, Pablo, no, no sé. Eh, y ahora tenemos un par de filminas más y ya viene Mica. Dale, listo, dale. Bueno, acá esto en línea con lo que decía Norberto, ¿no? Este sector, el agroexportador alimenticio, tiene un rol relevante en el proceso de acumulación y distribución. Em, Conforman los principales complejos exportadores del país, y va a ser un sector en el cual los cambios en los precios de los commodities van a generar un fuerte impacto en el precio de los alimentos, ¿sí? Son commodities que se van a convertir en alimentos. Em, y es por esta razón entonces que estos sectores van a estar sujetos a medidas de regulación estatal que van a ser resistidas por los mismos sectores, ¿sí? Porque tienen el poder para resistir esas regulaciones. Son sectores muy concentrados, con mucho poder económico y también político, por esta razón. Estas regulaciones van a tener que ver con regulaciones al comercio interno y externo,
derechos de exportación, y fondos compensadores. ¿Sí? ¿Por qué se podría querer o por qué se quiere regular a estos sectores? Para asegurar el suministro local, ¿sí? Recordemos, son sectores que producen alimentos. Y esto que decía Norberto, nosotros exportamos lo que comemos, entonces eh, ese es un problema y merece toda la atención necesaria del gobierno, de quienes administran al país, para despegar los precios internos de los internacionales. ¿Sí? Acá hablamos que esto de que un cambio en los precios de los commodities impacta directamente en el precio de lo que produce el sector, en el precio de la comida. Entonces, para que el alimento que nosotros consumimos no quede relegado a lo que pasa con el precio de los commodities o a lo que pasa con la cotización del tipo de cambio, es necesario implementar ciertas políticas que regulen eso. Y para obtener divisas legítimas, también lo mencionaba Norberto, quiénes son los dueños de los dólares, de dónde salen, que van a ser necesarias para el desarrollo. Y cuando hablamos de divisas legítimas, acá, eh, repito, estamos hablando de divisas que se obtienen a través del comercio, de la compra-venta de bienes o servicios, y no de divisas que se obtienen a través de la colocación de deuda, ¿no? Em, Como es un sector vinculado mayormente a la exportación, va a ser un sector que queda independiente de la demanda interna. Esto lo que, eh, lo que significa que un poco a zafar de cuando decimos, bueno, suben el precio de los huevos, no compremos huevos hasta que bajen, y por ahí no es así o no es así en todos los productos, porque si nosotros no le compramos, le compra otro país, entonces no resolvemos nada porque la demanda de la empresa no va a depender o no va a depender íntegramente de lo que hagamos el pueblo argentino, si se quiere, más allá de lo complejo que puede llegar a ser ponerse de acuerdo, lo imposible que va a ser ponerse de acuerdo, no es eh, un problema para este tipo de empresas que los argentinos no compremos o no podamos comprar el alimento que ellos venden. Y estas ventajas comparativas naturales de las que gozan este sector, em, le generó que en los últimos años hayan experimentado un fuerte crecimiento. Eh, y acá yo traje algunas o las empresas más representativas del sector, que ahora Mica va a hacer más hincapié, pero son poquitas las que representan la mayor parte del sector, como Cargill, Bunge, Cofco, Dreyfus, Viterra y ADM Agro. Y va a haber tres empresas nacionales, esas que nombré son transnacionales, y va a haber tres nacionales que van a ser Aceitera General de AESA, Molinos Agro Sociedad Anónima y la Asociación de Cooperativas Argentinas. Estas mismas empresas que lideran el sector en el país son las más importantes a nivel global y dominan tanto el mercado como los canales de comercialización, y esto va a ser vital para comprender esta esterilización de capitales que se produce, que logran hacer, de las que vamos a hablar ahora en unos minutitos nomás. Em, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Estas empresas tienen estructuras corporativas complejas que trascienden las fronteras nacionales. Esto quiere decir que tienen empresas vinculadas en otros países. ¿Por qué querrían tener empresas vinculadas en otros países? Bueno, entre otras cuestiones, eh, porque les interesa contar con presencia de tramas empresariales en guaridas fiscales y para poder utilizar operaciones comerciales y financieras intrafirma, o sea, entre empresas de la misma firma, para poder reducir la carga impositiva. eh, Acá poder saltearse algún tipo de impuesto o derecho eh,
que opere en el país y no en otros países. Y para poder apropiarse o exteriorizar divisas sorteando la reglamentación local, como pueden ser los controles de cambios o cepos, como le quieran llamar. Y ahora sí, lo que viene, que son datos más duros que caracterizan al sector y que nos ponen un poco en situación de lo que está pasando, de cómo es esta estructura, lo va a mencionar Mika. ¿Sí? Así que yo voy a dejar de compartir así A ver no sé si cómo. ahí puedo. Stop share. Pasamos Lo ven, ¿no? ahí está. Ahí va. Bueno, yo voy a hacer un poco la caracterización con datos, como dijo Pablo, del sector que venimos charlando, eh, para poder entender también más prácticamente qué implica todo esto en el país. Ya, perdón, Eh, Mica, es una puesta al día de algo que no es nuevo, pero que tendríamos que ver, digamos, la profundidad que tiene hoy, digamos, el tema, ¿no? exacto. Así que bueno, en primer lugar, representa el 26,5% del valor agregado bruto industrial nacional, o sea, más de uno de 4 pesos de valor agregado y corresponde a este sector, y en la provincia de Buenos Aires el 23%, lo cual también es bastante alto. La provincia concentra el 44,3% de la actividad. Hay presencia pyme en casi todos los eslabones, en lo que tiene que ver por ahí más con logística o empaquetamiento de productos, etcétera. Los eslabones iniciales son los más concentrados, o sea, la producción de los alimentos. La logística y la distribución impactan entre el 14 y 30% en los costos, según la distancia y eslabón, obvio. Lo cual es los costos muy altos. Creo que post pandemia esto también creció muchísimo, los costos de distribución. Em, los commodities, o sea, los que se exporta, es fundamental la escala de producción para reducir los costos. Es un sector competitivo, como decía Pablo, se adapta a las tendencias internacionales. Y bueno, lo que respecta a la gestión de calidad, los desafíos que tiene son que tiene una vida útil corta, materias primas heterogéneas, la estacionalidad para la producción y las condiciones variables de cosecha, que son cosas que lo vemos siempre en los diarios. Y bueno, acá viene por ahí lo más importante, que es la concentración en primer lugar en la producción de materia prima. Eh, no están no está toda la producción, pero están los más importantes. Y bueno, en primer lugar, soja, que es lo que más exportamos. Hay 70.000 empresas productoras, pero 14.000 concentran el 80% de la producción. Insumos dominados por Monsanto y Syngenta, y la exportación a cargo de los grupos que nombró Pablo anteriormente, que son todas empresas transnacionales, menos dos, que son las últimas. La carne vacuna es el sector quizás menos concentrado. Tiene 250.000 productores, 600 plantas frigoríficas, eh, la comercialización atomizada, grandes exportadores agrupadas en la Cámara ABC. Y bueno, bueno, las cadenas son con integración vertical, con Coto, la Anónima, supermercados más frigoríficos, o sea, toda la cadena se integra verticalmente. Después en el aceite, barreras medias significa barreras de entrada a la producción, digamos. Medias, fuerte concentración en grandes complejos. Hay miles de productores en la provincia de Buenos Aires, y los exportadores vuelven a repetirse los mismos grupos que nombró Pablo. Eh, en trigo vemos un panorama similar, con barreras de entrada elevadas, los mismos exportadores. En lo que respecta a la industrialización de harinas, Grupo Nabil y Molinos Río de la Plata, también nombrados por Pablo,
y bueno, después los panificados y galletitas por estos grupos. Quizás, Mica, podrías explayar un poquito más lo que significa barreras de entrada, digamos, ¿no? Bueno, las barreras de entrada es lo que un productor nuevo para ingresar a un mercado tiene que sortear, por así decirlo, para poder ser parte. Tiene que ver con el abarcamiento del mercado, Nivel de con escala, ¿no? costos iniciales, ¿cómo? Con la escala, por ejemplo, Con digamos, la ¿no? escala, tal cual. Con los costos iniciales para entrar, etcétera. Em, y bueno, después por último el maíz, lo mismo, barreras elevadas, los exportadores son los mismos grupos. Y yo ahora me gustaría, no sé si se va, ahí ustedes ven mi pantalla o ven solo la presentación. Tu pantalla. Yo veo tu pantalla también. Ahí les aparece un Word. Sí, Bien. agrandalo un No, poquito. sí, quería leer un poco más abierto quiénes son estos grupos exportadores que se repiten tanto. Eh, bueno, en primer lugar, ADM, empresa estadounidense, es uno de los mayores procesadores agrícolas del mundo, opera en más de 160 países. En Argentina compra granos, procesa soja y participa en la exportación. También invierte en biocombustibles, aceites y harinas. Después Bunge, por ahí más conocido popularmente, también estadounidense, fuerte presencia histórica en Argentina desde 1884, integra toda la cadena, acopio, molienda, producción de aceites, biocombustibles y exportación. Opera en terminales portuarias y plantas industriales, es uno de los principales exportadores de granos y subproductos en el país. Después tenemos Cargill, estadounidense también, empresa familiar de las más grandes del mundo. En Argentina tiene acopios, fábricas, puertos, trasplante fluvial y terrestre. Participa en la comercialización de granos, molienda de soja, aceites, harinas y carnes. Produce alimentos balanceados y participa en bioenergía. O sea, bastante amplio todas las participaciones. Eh, Después Dreyfus, es francesa, fundada en el siglo XIX, parte del llamado ABCD del comercio mundial de granos, opera plantas de procesamiento, silos, puertos, redes logísticas, actúa en compra, almacenamiento, transformación y exportación de soja, maíz, trigo, aceites y algodón. En Argentina tiene plantas en General Lagos y otros puntos clave. COFCO, China, que es más reciente, es la única de estas empresas con control estatal porque es propiedad del gobierno chino. Ingresó al mercado argentino en el 2014, adquirió Nidera y Noblear Agri. Opera como brazo comercial del Estado chino para garantizar el abastecimiento de alimentos, participa en acopio, procesamiento y exportación y compite directamente con las multinacionales tradicionales. ¿Qué rol juegan en Argentina? Bueno, dominan la exportación de granos y derivados, principalmente, bueno, como dijimos, soja, maíz, trigo y subproductos. Son integradores verticales, controlan desde la compra al productor hasta el envío exterior. Tienen acceso privilegiado al sistema portuario, especialmente en Gran Rosario. Su accionar incide directamente en los precios internos, que esto es el punto clave, en la balanza comercial y en el ingreso de divisas. Como dijo Norberto, son los dueños de las divisas. También Mica, ¿quién tienen, es? sí, Perdóname, Mica, me surgió un tema ahora. ¿Quién está con Glencore, que también tiene bastante de todos estos? No, no sé si lo pudiste ver eso. no, no lo sé. Ah, porque me parece que alguno de estos tiene, porque había visto en el trabajo que estábamos viendo que Glencore Sí. también tenía una parte importante de la cuestión. Ahora lo busco yo, mientras Dale, vos ahí seguís estaba hablando. googleando. Eh, es Suiza, dice, no, no sé, vos decís que está asociada con una de estas. Me parece, porque ahora me fijo yo en el trabajo este de la fundación. Bien. Y bueno, y esto concluye en que tienen una fuerte capacidad de lobby y negociación con el Estado,
y bueno, participan en las cámaras empresariales del sector. Volvemos a la presentación. Disculpa, ¿no está con Vicentino? ¿La quiere Sí, comprar a es el tema de Vicentín? Vicentín, pero Glencore es multinacional y tiene una importancia también, no es menor. Pero déjame, Marcelo, que mire un trabajo que hay que tiene detalles al respecto, y que no lo estoy encontrando ahora. Bueno, mientras Sí, seguimos, seguimos. esto es un poco lo mismo en todo lo que es concentración de la producción ya de alimentos, un poco más manufacturado, y supermercados, o sea, lo que respecta a la venta de estos alimentos. Eh, bueno, lo que es panificados, Bimbo, controla más del 80% del mercado. Cervezas, Quilmes, 65% del mercado nacional. Galletitas, Arcor y Mondelez, más del 65%. Lácteos, entre las primeras cuatro empresas, concentran el 34%. Mastelón, 90% de lo que es leche en sachet. Y 15 empresas explican el 62% de la capacidad instalada. Gaseosas, Coca-Cola y Pepsi abarcan el 78% del mercado. Fideos, Molinos Río de la Plata, 50%. Snacks, el dominio es de PepsiCo, concentrando el 80%. Yerba, Las Marías concentra el 40%. Las primeras cinco empresas concentran el 75%. Y el supermercados, el 80% de las ventas las concentran entre cuatro supermercados, que tiene que ver también con esto. El 74% de la facturación de los productos de la góndola se corresponden solamente con 20 empresas. O sea, 20 empresas solamente manejan casi toda la góndola o el 75% casi de la góndola que vemos en el supermercado. Y bueno, y después en lo que respecta al sector externo, en el primer cuadro está como abierto, digamos, el sector agroexportador. Em, solo está ese sector, digamos, para ver qué es lo que más exportamos. En primer lugar, residuos sólidos de soja, 20,77%. Segundo, maíz. Tercero, aceites de soja. Bueno, está de más grande a más chiquito en el cuadro para que lo puedan ver. Y abajo tenemos la participación de todos los sectores en las exportaciones argentinas. Fíjense que el amarillo es el sector agroexportador y es el que más representa en el total de las exportaciones argentinas. Le abarca más de la mitad. Em, Ahí está, a ver, la encontré. Viterra es del grupo Glencore. ok, Ahí está, Viterra. Viterra es. Y los que tenían Bien, que ver con Vicentín, claro, era lo claro, que decía era Marcelo. así. Bien, Una y por último, preguntita, Sí. no sí, sé si a lo mejor se puede responder. Yo lo que no entiendo de estos días es la importación de carne. ¿A partir de cuál es? Porque el precio interno no baja y que ingrese carne de afuera de Argentina me parece medio extraño, ¿no? Inclusive de vaca, digamos. Sí, es un poco novedoso eso, digamos. Eh, Incluso hubo algunos incendios de frigoríficos. Acá en La Plata se incendió el frigorífico, este, Frigorina, que que es tenía enorme. que es Sí, enorme, sí. sí. Y se permitió también la exportación de ganado en pie, que va a Uruguay y vuelve faenado. Este, Negocio raro para nosotros, digamos. Yo, que, yo quería hacer una pregunta, no, me imagino que no se va a poder responder ahora, pero primero me parece excelente todas las presentaciones que están haciendo, recontra didácticas, y esto se debería ver mucho más en todos los lados, ¿no? El nivel de exposición que están teniendo.
me parece que faltaría adosar a lo que está hablando, exponiendo Mica, una curva en el tiempo de la evolución o de la conformación de estas empresas. ¿Desde cuántos años es así? ¿Siempre fue así? ¿Se ha incrementado en qué momento? Me parece que eso sería muy didáctico también. Y sospecho que muchas de estas conformaciones y historización, bueno, por supuesto, empezaron hace mucho, pero se profundizaron bastante en los 40 años de democracia, lamentablemente. Y acá está el gráfico abajo. Ahí abajo tiene años. Entonces, está, yo no lo vi, ¿está bien? No, pero vos hablás de las empresas, ¿no? Esto es de las Claro. exportaciones. No, no, yo hablo de las empresas, de la extranjerización de la matriz productiva argentina. Sí, es interesante, pero es bastante más complejo de lo que uno cree, Sí. porque fueron cambiando, digamos, fueron transformándose en situaciones, digamos, por ejemplo, Bunge era importantísima hasta los 70. Ya después, con la dictadura, cayó muchísimo y se fueron. No sé si producto del secuestro o de qué cosa, pero se fueron a Brasil y de Brasil se fueron a Estados Unidos. Y otras empezaron a participar. Y lo que sí, como pasó en toda la economía argentina, hubo una creciente extranjerización, porque también había otros jugadores importantes en exportación que eran argentinos, unos del grupo Torkins, por ejemplo, que también se fueron vendiendo. Y la verdad que ahí me recuerdo, pero lo vamos a ver eso más en detalle, Ale, me parece buena tu observación. Recuerdo, hay un trabajo de Gallero hijo, que analizó el proceso de extranjerización, sobre todo desde un poco de Martínez II, pero más importante desde Cavallo, donde las empresas nacionales o los empresarios nacionales vendieron la mayor parte de su Terrabús y resto, digamos, vendieron gran parte de eso. Y de la investigación que hizo Gallero, una de las conclusiones, y lo podemos después ver un poco más en detalle, no ahora, sino las próximas charlas, es que los empresarios sostenían que con cómo venía la mano, no iban a poder enfrentar la competencia extranjera. Entonces preferían vender Vos ahora sabés, Juan antes de Roberto, quebrar. vos lo vas a saber mejor que yo, que todo el complejo Conuar FAE y el centro atómico de Seiza eh, fue, digamos, toda la parte porque, digamos, ahí el complejo atómico que hay en Ezeiza son tres, hablo en general, porque no soy un experto, pero tres partes. Una parte, el tema de la energía atómica, el otro tema es CONUAR, y el otro es FAE. Eso obviamente, se profundizó en el gobierno democrático de los 70. Después eso lo continuó la dictadura. Esas tres empresas eran 100% estatales. Fue todo el desarrollo lo hizo el Estado argentino y, por supuesto, un año antes, un tiempo antes del periodo democrático, la dictadura se lo vende a Pérez. Con Orfae es de Pérez, creo que sigue siendo de Pérez. Sí, sí, era de Pérez Compán. Conuar hace el material radioactivo para nuestras centrales nucleares y FAE hace los tubos, que son de un material especial que se llama Circaloy. Esas dos empresas hoy en día son de Pérez. En el proceso del 2003-2015, Pérez la quiso vender, la empresa, a un grupo brasilero y el Estado se lo prohibió. Entonces, puede ser que el Estado tiene que tener los ojos muy bien abiertos. Cuando se producen todas esas extranjerizaciones de las empresas, el Estado puede decir, no, mira, esto no lo puede vender.
porque me está efectivamente. perjudicando la matriz económica. No es que la empresa hace lo que quiere. Bueno, no vamos en esa dirección, lamentablemente. Vamos a tener que recuperar toda esa política, digamos, y no va a ser fácil. ¿Vale? Pero bueno, es así, efectivamente. Este, inclusive fueron empresas importantes para ciertos desarrollos tecnológicos, inclusive, creo, si no recuerdo mal, para los satélites. Alguna vez Baroto me comentaba algo por el estilo, digamos, ¿no? Porque obviamente toda la cuestión de tanto de la CONAE como la CONEA, la de aeronáutica y la de o aeroespacial y la de energía atómica, son un complejo. Tienen, digamos, no, ellos son la punta del iceberg de un montón de tramas de empresas privadas que suministran bienes o suministran a pedido de la CONEA para los desarrollos o para la producción de ciertas cuestiones, digamos. Y son desarrollos tecnológicos. Es bastante interesante eso, aunque sin duda hoy por hoy deben estar, no sé, por ahí Vicente sabe más, no sé, que él está metido en eso, digamos, ¿no? Deben estar bastante desfinanciados y Justamente ahora Vicente va a tener una participación en el programa de radio, así que el que le interese, ahí nos vamos a poner al día desde lo más básico hasta lo más complejo, de cómo está el complejo o todo el proyecto, todo el tema nuclear acá en Argentina. Así que los miércoles buenísimo, de 19 a 21 horas en nuestro programa de radio. buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos, Mica. Bueno, nada, y para terminar, ahora después cierra Pablo con la conclusión, pero en la cuestión de datos, en primer cuadro tenemos la participación mundial de Argentina en las exportaciones. El amarillo, o sea, el de arriba, es la agricultura, o sea, en el mercado mundial sería la participación argentina en el mercado mundial. Representa el 1,6% más o menos. eh, y ven, o sea, se nota mucho la brecha con los demás sectores, como muy claro. Y el último cuadro es hacia dónde exportamos alimentos. Eh, en primer lugar, a China representa el 12,6% de nuestras exportaciones. A Brasil, eh, bueno, está viendo, está dividido por colores, por continente, y los cuadrados más grandes son, digamos, los más importantes en porcentaje. Eh, los principales, China, Brasil, Vietnam, Chile, y bueno, India. Ya los demás están un poco más lejos. Y bueno, y ahí termina mi... Bueno, un momentito, vamos para el Sí, cuadro por las participaciones. sí. Agricultura, lo que en particular lo que vos sabés que aceites no veo, ¿no? No hubo Está está dentro dentro de agro. de Ah, agro, vos decís aceite. claro. Sí, Y sí, sí. porque claro, el volumen de producción Ah, de ¿ves? Esto del amarillo, digamos, es lo que tiene todo lo abierto. Es como la línea amarilla abierta. Incluye ahí todo esto. está, ahí está. Y que es importante, fíjate, el amarillo es agricultura. Espera, poné Ay, el cuadro. perdón, pensé que Ahí está. querías ver el otro. No, no. Y acá donde están los aceites. Aceites, ahí, bueno, solo ese de Este de girasol. soja. Aceite de soja es el 10,87% Ahí está. de las exportaciones. Es el 10% de las exportaciones, pero es bastante más importante respecto al mercado mundial. Claro. Eh,
Por ahí Eso sí que, desagregás ese. claro, ahí somos importantes, me parece, pero ahora lo busco para, Esto para también poner son cosas. datos hasta 2023. Viste que Sí, siempre estos claro. datos son Sí, sí. desactualizados, Vienen viejos, sí. Pero bueno, vienen viejos. 2023 ya vienen impactando por todas las cambios de política y demás, digamos, ¿no? Sí. Así que, a ver, yo voy a buscar. Pero a nivel de divisas, esto es lo que son en el mercado internacional. A nivel de divisas, ¿es el principal ingreso el agroexportador? Sí, claro. Sí, Sí, sí. fíjate que Sí. el cuadro de abajo, en el eje vertical, te dice la cantidad de divisas que representa y digamos, el ancho del amarillo es todo el agro, que representa más de la mitad. Cuando Vaca Muerta esté a full, puede llegar a comparar, a equiparar a la línea amarilla de exportaciones de agro. Parece que sí, pero también está en duda eso, porque el precio del petróleo no está rindiendo lo que necesitan para hacer en Vaca Muerta. ¿No viste que se están yendo y está comprando este muchacho que trajimos? ¿Hernequea? No, no, Neuquén no, el que fue CEO de YPF en la Eh, época de Cristina, que trajo Cristina cuando se nacionalizó. Canuccio, Es Gal- Galuccio. Galuccio tiene una empresa que no me acuerdo cómo se llama ahora y compró parte de creo que eran los indonesios, ¿cómo se llama? La que tiene Petronas. La concesión que tenía, creo que Petronas y alguna otro, digamos. También lo buscamos eso. Este, ¿Y dónde consiguió la plata Galuccio para comprar eso? ¿Qué es eso de que lo trajimos? bueno, Galuccio empezó después que se fue de YPF, y seguramente tendría muchos contactos, empezó con una empresa proveedora de servicios de todo este sistema de cracking y de producción. Y a partir de la empresa de servicios se fue metiendo en la producción. Y la plata esa se consigue cuando uno consigue plata de los fondos. Hoy los fondos son un tema importante porque vos vas y les vendés el proyecto. Entonces te ponen la plata y vos sos el responsable del proyecto. Pero Ponen la plata a la empresa. la riqueza mayor de Galucho no son los fondos, no es la plata no es la plata, es toda la información que se llevó cuando fue funcionario del Estado. Esa es la riqueza de Galucho. Sí, está bien. Eso es el know-how que Y tiene. bueno, sin eso no hay inversión. Pero no es el único que tiene el know-how, ¿eh? No, no, No por es el supuesto. único. No es el único. Los estadounidenses, si bien en Argentina parece que el otro día me comentaban, digamos, no lo tengo chequeado, pero me comentaban que se ha cambiado el procedimiento y demás de fracking y demás, de modo que están siendo mucho más productivos. Sí. Y después, eso algo, en alguna vez lo charlábamos también, como sospecha, me lo volvieron a comentar el otro día. Y Estados Unidos también está casi autoabasteciéndose también con este procedimiento. Hace bastante que Estados Unidos con el tema del Sí. fracking dejó de Estamos, ser dependiente de... sí, Y, siguen, digamos, siguen y todo el importando en tema, parte y exportando, digamos, ¿no? todo Es el un, tema, hay una película que se llama, que trabaja, creo que Sacristán, trabaja, creo que Lupi, y una película un lugar en el fin del mundo, algo así se llama, que viene un español a hacer un estudio, nadie sabe lo que está haciendo, y el tipo viene a hacer un desarrollo minero, ¿no? Creo que es. Y
Eso es lo que nos pasa a nosotros. El sistema educativo argentino, en el sistema educativo argentino desconocemos desde la primaria hasta la universidad cuáles son las riquezas que tenemos. Entonces, si no sabemos la riqueza que tenemos, ¿cómo lo vamos a defender a nuestro país? Todos nos enteramos que había litio, ahora, por ejemplo, se está desarrollando un proyecto, mega proyecto minero de cobre en San Juan. Creo que va a ser el segundo o el tercer yacimiento de cobre a nivel mundial. Entonces, y yo me enteré ahora que había cobre en San Juan. Ahora puedo ser un ignorante, no sabía, pero eso también me preocupa bastante, ¿no? Que no Bueno, se- alguna vez decíamos, digamos, los únicos minerales que hay importantes están del lado de Chile cuando la cordillera está de los dos lados, digamos, no puede ser. Simplemente no lo buscamos ni los... Y lo terrible de todo esto, que en eso seguro que hay todo, lo mucho más que terrible eso. de eso, lo terrible de eso es que esas investigaciones de los minerales participan estamentos estatales de Argentina en esas investigaciones. Eso es lo terrible y no está difundido. Y lo Entonces, ¿cómo mismo que vamos? pasó con la siembra directa. La siembra directa es un desarrollo del INTA, junto Sí, con los claro. productores, porque el INTA también tiene consejos con productores, etcétera. No es solamente científico en el sentido que está aparte de los productores, pero fue un desarrollo también. Igualmente, perdón, a mí me preocupa que todo ese desarrollo que se hace desde el Estado termina en manos extranjeras y la extranjerización de nuestras exportaciones, por prácticamente hasta en los alimentos, no tenemos ni siquiera este conocimiento de lo que se llevan, porque desde la producción hasta la exportación la manejan privados. Sí, sí, Entonces, claro. me Y parece lo, que y acá lo resu- tienen que volver a la Junta Nacional de Grano, algo que controle, pero los controles se están sacando. Entonces no entiendo, supongo que deben querer eso, que se lleven todos los extranjeros. digamos, están dentro de... El esquema es tener algo, lo están diciendo ya abiertamente, cómo funciona Perú. Este, y eso es un tema, digamos, ¿no? Quedaremos sin nada entonces, seguiremos pidiendo deuda Sí, externa. sí, Perú no tiene, sí, todo está... Y acá, digamos, hoy ya, digamos, la penetración de las corporaciones multinacionales es muy importante como dominio sobre la economía y cada vez se nota más claramente eso y obviamente ese es el poder detrás de la motosierra. Eh, no hay ninguna duda ya que eso es así. Y va a estar en la medida que le siga siendo útil a ese poder. No tengo ninguna duda también. Y si el problema es la estrategia que podemos hacer nosotros respecto de eso. Ahí está, esta es la discusión que tendríamos que tener y no veo que tampoco sea una discusión que esté dando vueltas, ¿no? Es que no solo le estamos regalando la producción, sino también el trabajo argentino. Y el Este, agua, y la fertilidad de la claro, tierra, el agua, la y tierra. nos están dejando con Fíjate los... ahora del ganado en pie, esto es una vergüenza que suceda. Sí, Y estemos importando ganado de estaba, Brasil. estaba prohibido exportar ganado en pie. Y bueno, ahí está. Este, Ese es como trabajo de toda, oficio. sí, sí, Una cuestión, Norberto, hablabas de siembra directa, eso lleva directamente a eh, preparar el suelo lleva a la técnica, ¿no? Monsanto, eh, esta cosa de cultivar y ni bien termina la cosecha, ya estás preparando, no le das tiempo a la tierra que se reponga, entonces le echás fertilizantes, estas cosas que traen de Ucrania, de Rusia. eh, Monsanto ahora es de Bayer, el glifosato, ahora el Roundup,
este, como Monsanto tenía mala prensa, bueno, es Bayer, pero no, lo que te pregunto es, ¿hay alguna chance de que la siembra directa sea más o menos racional? Porque Sí. No, es, no sé, señor. es agotar la tierra. Bien. La verdad que tendríamos que, para hablar seriamente, consultar con alguien que pueda, ¿no? Responder eso. Pero en duda, la verdad, me comentaron algunas cosas en rotación de cultivos y demás, se puede mantener mejor la nutrición digamos, no gastar lo nutritivo de la tierra. Pero no lo sé, Carlos, la verdad que es una buena pregunta, pero vos fijate que hay un tema acá mucho más desde la perspectiva política, que creo que deberíamos tomar en cuenta, digamos, ¿no? Y algo que nos preguntamos en el grupo ahí con Pablo, Mica y Natalia, que es, bueno, ¿qué, quién, cómo le pagan al productor en la Argentina? Cargill, todo el grupo ese de grandes exportadores, le compra a los productores. ¿Y cómo le pagan? El campo. ¿No? Le pagan en pesos. Por eso después quieren, no sé, porque con los pesos tienen que comprar los dólares si quieren los dólares. Eh, entonces, hay un entente ahí que tendríamos que trabajar de cómo romper para poder hacer un control del comercio exterior. Hay que romper esa, este, esa conjunción que hay entre productor y las grandes corporaciones exportadoras. Yo Es- te quería afirmar que lo que decías es así, por lo menos en una de las familias que tienen los miles de hectáreas de tierras, hacen eso. Los Larreta, por ejemplo. Rotan el cultivo para que la tierra no se les arruine. Claro. Este, Eso lo puedo confirmar realmente, que es Ujú, así. sí, sí. Porque también el A productor. A Pablo le faltan presentar tres, cuatro Dale. filminas para terminar. No Sí, sé sí, si, sí, 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 está bien, porque por Mica. ahí pensaban que ya había terminado. Perdón, Así Pablo, después. dale, 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 terminamos y después seguimos con la discusión. Con la disculpa del caso, Pablo. No, no, está bien, la discusión es por ahí lo más importante Sí. y bueno, está piola también No, yo solo cortar. quería recordarlo, ¿eh? No era para apurarlos ni nada. Pero porque como no lo había No, pero dicho. terminemos, seamos disciplinados en ese sentido, que es bueno. Bien, ahí estoy compartiendo de vuelta. em, Déjeme agrandar. Uy, sí, vienen Bueno, los mecanismos, esto, sí. esta parte está muy piola, piola en el sentido de interesante, ¿no? Que no porque esté bueno lo que está pasando, pero acá estamos hablando mucho de, bueno, quién se queda con esos recursos, con esas divisas que genera el agro argentino o el comercio, la producción argentina. eh, y esta disputa, ¿no? De qué es lo que necesitamos para que la economía funcione y que de alguna manera estaría piola que el gobierno pueda direccionar esos recursos hacia políticas de desarrollo. Y lo que vamos a plantear en base a esta investigación que les pasamos en el texto es los diferentes mecanismos que utilizan las empresas para exteriorizar estos excedentes económicos y acá sí con un cuadro
que no es una línea de tiempo, pero tiene esa misma dinámica por ahí. Y vamos a ver que hasta el 2011 va a haber formación, esta exteriorización de excedentes económicos, esta exteriorización de divisas, se va a realizar a través de la formación de activos externos y remisión de utilidades, ¿no? La formación de activos externos va a ser em, la acumulación de estos activos financieros, de estas divisas fuera del país por parte de residentes, de personas que residen en el territorio nacional. Em, Esto es cuando las empresas o, bueno, las personas compran de alguna manera o colocan dinero em, ay, perdón, en el extranjero, ¿sí? A través de por ahí depósitos bancarios en el exterior, compra de bonos o acciones extranjeras, inversiones fuera del país o adquisición de propiedades, activos reales, demás cuestiones. Y la remisión de utilidades va a ser mandar estos dólares, estas ganancias, estas utilidades de las empresas a sus casas matrices que están en el exterior. Esto muestra una aceleración a partir del conflicto con el campo en el 2008, donde el gobierno sufre un, una- un debilitamiento político, ¿sí? Ese conflicto que el gobierno eh, pierde. em, entonces, a raíz de eso, a raíz de esa inestabilidad política, empieza una aceleración en esta dinámica de formación de activos externos. em, que la vamos a marcar hasta el 2011. ¿Por qué? Porque en el 2011 se empiezan a implementar controles cambiarios. A partir de que existen estos controles cambiarios, esto ya no va a ser tan sencillo de hacer, estas dos formas, la remisión de utilidad y la formación de activos externos. Entonces las empresas recurren a lo que es el endeudamiento en moneda extranjera, que eso les habilita que puedan exteriorizar dólares, sacar del país dólares para el pago del capital de la deuda y de los intereses y gastos que ésta genera. Em, este periodo lo vamos a marcar desde el 2011 hasta el 2015. En el 2016 nos acordamos todos que se produce una liberalización del mercado cambiario, se abre el cepo ya con el gobierno macrista. Y acá en un primer momento vuelve esta dinámica de formación de activos externos y remisión de utilidades. Y en un segundo momento, bueno, se retoma el endeudamiento con moneda extranjera. Acá lo que podemos marcar es esto de que el pago de esta deuda y la remisión de interés, el pago de los intereses se extiende más allá de lo que dura el gobierno, ¿no? Es por ahí algo bastante obvio, pero vale la pena mencionar. ¿Por qué? Porque, bueno, después de que se va, después el control de capitales, el cepo vuelve a implementarse, pero quedan estos mecanismos para poder seguir exteriorizando dólares. Y lo que vamos a decir, o lo que no decimos nosotros, está en esta investigación que les compartimos, es que buena parte de esta deuda es con firmas vinculadas, o sea, intrafirmas, y no se dedicó a financiar inversiones. Las firmas vinculadas son esto que creo que ya mencionamos hace un rato, son empresas que de alguna manera pertenecen a la misma empresa, pero que están en otro país. Entonces vos por ahí tenés, no me acuerdo los nombres, pero tenés Molinos Agro Río de la Plata y tenés en Paraguay Molinos Agro Paraguay y eh, en Ecuador Sí, tenés también. Molinos Agro Ecuador, estoy diciendo cualquier nombre, pero para ejemplificar, ¿no? Em, Bien, y esta dinámica la situamos entre el 2016 y 2019. eh, y ya para el 2020, con control de cambios, con cepo, de vuelta, lo que aparece es la importación
de bienes intrafirma, ¿sí? Entre empresas vinculadas, entre empresas de la misma firma, a través de comercializadoras ubicadas en guaridas fiscales. Esto lo que permite es saltearse impuestos, em, como son los derechos, como pueden ser derechos de exportación o impuestos a la importación. Y acá aparece esto que es la sobrevaluación de importaciones y la subvaluación de exportaciones, que es muy interesante por ahí explicar cómo opera. Vos cuando sobrevaluás una importación significa que la estás pagando más de lo que vale. Si vos te traes una tonelada de soja que debe estar rondando los $400 y la pagás 600, estás perdiendo por tonelada de soja $200. ¿Por qué te conviene hacer eso? ¿Por qué harías eso? Bueno, porque te la estás comprando a vos mismo a través de una empresa vinculada, ¿no? De una empresa que pertenece a tu misma empresa o a los mismos dueños de esta misma empresa y no te cambian nada comprarle a un precio más caro. Y algo similar sucede con la subvaluación de exportaciones. Si vos en el mismo caso de la soja, en vez de venderla a $400, la vendés a 300, eh, también puedes pensar, ¿por qué la estás vendiendo más barata? Y bueno, porque me la estoy vendiendo a mí mismo y vendiéndola más barata pago menos impuestos, ¿no? Y esos dos mecanismos funcionan para ahorrarse estas divisas que de otra manera irían al pago de impuestos. Sobre la sobrevaluación de importaciones, ahora mencionamos algo más, que es esto de que hay un régimen para para fomentar el uso de la capacidad instalada, donde solo se pagan derechos de exportación por la diferencia entre lo que vos importás para producir y lo que vos terminás exportando como producto final. Entonces, si vos importás más caro, que es lo que estamos diciendo cuando hablamos de sobrevaluación de importaciones, esa diferencia se achica, ¿no? Y vas a pagar derechos de exportación por menos cantidad o sobre menos cantidad de producto. No sé si eso que me parece que está bueno el mecanismo y que suma bastante para entender todo esto, se termina de entender esto de la sobrevaluación de importaciones y la subvaluación de exportaciones. Eso es lo que Sí, creo que desarma está masa claro. cuando sube. No, no recuerdo ¿Cómo, cómo, cómo decías, Carlos? Ese mecanismo es el que desarma masa cuando asume, No, no, no veo que lo desarme. ¿Por qué decís que lo eh, desarma? porque pone a un tipo en la aduana que empieza a Ah, deschavar. sí, sí, trata. Sí, lo que pasa es que, Carlos, es absolutamente difícil si no tenés el control propio de las empresas, digamos. Por más que Mm, vos podés, digamos, tener un control limitado de eso en el sentido de ver, digamos, los precios que hay y los precios que van exportando por la aduana, digamos. Cuántos te están diciendo que están exportando y cuáles. Pero tenés, ¿cuánto es el contenido de humedad que tiene el cereal? Y ahí te perdiste, digamos, ya. Porque, digamos, es un dato importante es ese, porque si tiene mucho contenido de humedad, vale menos. ah, Eh, por ejemplo, te digo un ejemplo, digamos, ¿no? El tema de evaluar cada una de las puertos, y hay muchos puertos privados, hasta dónde se hundió el buque para ver cuánto hay de cosas. ¿Puedo hacer una Hoy pregunta? hoy es muy, digamos, si uno no puede romper, discúlpame, Mabel, si Sí. uno no puede romper
esa alianza que hay entre los exportadores y los productores es muy difícil controlar porque están todos de acuerdo. Y todo, ¿cómo te haces para vos de la verdad, de los datos, etcétera, de la cuestión? Se podría articular entre países, en realidad. Viendo a qué Sí. precio se venden cuando llegan allá, tendría que tener una lógica. Eh, Exactamente, pero tenés los precios en el medio, que es difícil cuestionar, porque bueno, hay muchos mecanismos que no aparecen en el precio, aunque cuestan allá distinto. Esto nos pasó con China. China, ¿no? Cuando se hace un balance, porque estábamos con mucho déficit, a ver cómo podíamos hacer, cuando se hace el balance de lo que le exportábamos, ellos tenían mucho más plata que nosotros. Lo que importaban ellos era más que lo que exportábamos nosotros, y en el medio estaba todo eso, Ana. Pero es una, hay todo, hay que meterse ahí con con las organizaciones, hay organizaciones no estatales, que están trabajando la cuestión de los precios de cuenta y demás, la OCDE también. Ahora menos, muchísimo menos de lo que era hace 10 o 15 años atrás. Este, pero hay intenciones. También lo hacía el Banco Mundial, el fondo también estaba trabajando el tema de los precios de cuenta, y hoy ya casi ni se habla del tema, no se habla, ¿no? Uno pone en los buscadores, bueno, hay muy pocos trabajos ya, porque creo que también el mundo ha girado hacia otro poder, digamos, ¿no? Lo que hablábamos al principio, poco la discusión BRICS, etcétera, hace que, y la discusión de poder hace que todas estas cosas empiecen a ser menos transparentes, ¿no? Sin, mi impresión, ¿no? Lo ¿Y qué cual, ganaríamos con el BRICS? Porque en realidad le exportamos casi toda la gente del BRICS. sí, Brasil, sí, claro. India, China. India. Poder tener sí, apoyarse ahí para decirle al fondo, te pagamos cuando podemos. Y pagamos la deuda cuanto podemos. Y ese sería el primer sacada de uno de los collares, digamos. Solamente se puede, pero yo digo, bueno, eso es para discutir, pero sin primero tener un control de divisas efectivo, etcétera, es ya está complicadísimo, digamos. Vamos a ver, digamos, si yo creo que nos quedaron algunos temas acá incluso para ver para la próxima charla, digamos, ¿no? Pero hay alguna cuestión que me parece, discutámoslo, importante y que indudablemente, digamos, muchas de las empresas ahora no, ahora están con problemas de ganancias, de beneficios, pero han ganado mucha plata en su momento, digamos, con las políticas de expansión de la demanda que hubo, digamos, del 2003 al 2015. Mi pregunta tenía que ver con eso, justamente, porque acá dice endeudamiento del 2011 al 2015 en el cuadro, y yo Ujú. tengo entendido de que no hubo endeudamiento en el gobierno de Cristina inclusive. Eh, El Ahí hablamos de las endeudamiento empresas. apareció en el 2018. ¿Eh? no, pero no, no endeudamiento de público, sino endeudamiento privado. Ajá. Las mayores, estos endeudamientos que fue un Sí, pero en desastre porque, pesos. El ¿eh? privado fue en pesos. Por eso ahora están diciendo de que están cambiando la deuda en pesos por deuda en dólares en este No, no, gobierno. no, no, no tiene nada que ver con ¿No? eso, Mabel, ese endeudamiento. Es endeudamiento de las empresas privadas cuando Sí, importan o se sí. financian con la Mm, importación. No sé si se acuerdan un desastre que fue un error otro de los errores de políticas durante el gobierno de Fernández, del Alberto, sí.
se pagaron un montón de deuda de importaciones privadas. Prácticamente el superávit que hubo, que era un superávit importante, se Sí. terminó desendeudando a las empresas privadas, cuando no eran absolutamente para nada necesario. Lo que sucede es que aún muchas veces, cuando hay crecimiento, nosotros tenemos una gran parte de las producciones que tenemos están hechas por corporaciones multinacionales que importan insumos. Entonces, cuando vos creces, producís más. Al producir más, importás más y debés más, porque en general no se pagan. Las corporaciones multinacionales te mandan el insumo a pagar a 180 días, o incluso no necesariamente, incluso las corporaciones compran de terceros, digamos, no necesariamente son ligados al grupo, pero no necesariamente parte del grupo, digamos, como titulares, como propietarios. Y eso aumenta siempre cuando creces, tiene que aumentar el valor el monto del endeudamiento que hay privado con el sector externo, porque el giro normal que cualquier negocio tiene. Y eso puede, digamos, una de las cuestiones que tiene que ver con el endeudamiento de moneda extranjera, digamos, sobre todo porque no es deuda pública, que es muy distinto. Ujú. Nosotros teníamos siempre, ahí se puede ver en las estadísticas, un monto de deuda comercial, que podríamos llamarla así para comercial financiera privada, que era alrededor de, si no me acuerdo mal, unos 20.000 millones, entre 20 y 30.000 millones de dólares, era un estándar ¿Esa sería la balanza? de funcionarios. No, esa es una parte de la balanza, que Mm. es, digamos, cuánto estás pagando de deuda privada. Y si van a ver, después lo podemos detallar eso cuando y anotemos otro tema para ver con ustedes que les interesa, ver en detalle la balanza de pagos, qué compone cada una de las cosas y cómo fue su evolución, digamos, ¿no? Porque, Y una parte es deuda privada, digamos, claro, ¿no? pero igual Se paga deuda privada. aunque aumente, digamos, por compra de insumos, aunque aumente Claro. la Y deuda. ahora debe estar, ahora está bajando justamente por la recesión, eso es lo que un poco explicaba Pablo al principio. Sí, pero digo que aunque aumente, como vos eso lo vas a transformar en otro producto, Sí. la salida del producto va a ser mayor que lo que entró. O sea que siempre va a haber una diferencia, una ganancia, supuestamente. Sí, ¿no? ahora el problema está que ese insumo que vos traes no lo exportás. El ¿Y producto para qué? final que haces con ese insumo no lo exportás. ¿Qué es? ¿Para qué es el Es insumo? para el mercado interno. Son los autos, Bueno, pero el auto se exporta también. no, 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 la balanza es negativa. No, La balanza con los autopartes es negativa. Ah, sí. Bueno. Eh, a lo mejor comprás, se ve bien comparando lo que es la producción de Ushuaia y la producción de México. La producción de Ushuaia trae insumos importados y lo vende al mercado interno. No genera dólares. México importa insumos y lo exporta a Estados Unidos. Eso genera dólares. claro, y Mm, se balancea entre ellos. Lo que hacían las empresas automotrices, Mabel, sí, pero no los autopartes, y ese es el problema. Las sí. empresas automotrices, nosotros estamos, ya no, y ahora hay problema en eso, nos estamos especializando en hacer camionetas. Sí, las camionetas eran nuestras, las que iban a Claro, y China, Brasil. exportábamos la camioneta, y a cambio de la exportación de las camionetas comprábamos los autos. Sí. Y eso está fantástico, porque bueno, a la empresa le viene buenísimo, porque la empresa entonces no tiene riesgo de cambio. Ujú. Porque debe los autos en dólares, pero le deben en dólares también las camionetas. Entonces, no hay problema, no puede tener una pérdida por diferencia de una devaluación. Sí. Y eso, digamos, fue muy trabajado y se llegó a un acuerdo. Ahora se va a romper ese acuerdo.
y vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no da para exportar camionetas. Son caras. Mm, Entonces, a pesar de que el salario está por el piso, pero el igual. problema está que el salario está por el piso en capacidad de compra y no en dólares, porque está todo caro en la Argentina en dólares. De Sí, modo que ahora ese balance no se va a dar y hubo el país inflación en ganó. dólares. ¿Eh? Hay Hubo inflación en inflación en dólares, sí, dólares. claro. Mm, bueno, Tenemos esas grandes virtudes, hacemos lo que queremos con, hacemos cualquier cosa, va. efectivamente. Y ahora Bueno, vamos a tener un problema y, digamos, ya están viendo que, y toda esa situación que tenían las empresas automotrices ahora están con temor, porque vos importás auto y lo vas a poder pagar después. Sí, vos ponerte en el tipo, en la empresa, digamos. Bueno, vamos a importar auto de Brasil. El Hyundai HB20, ¿no? El Toyota Yaris, coreano cosa, está también los Volkswagen, algunos Volkswagen. Ya ni siquiera, bueno, ¿y la vas a poder pagar a la empresa? Y que va a caer la producción y va a caer el empleo ahí, obviamente, digamos. No son cosas que suceden ipso facto, digamos. En economía las cosas van en el tiempo, cosa que los economistas siempre nos olvidamos, digamos, que las cosas no son inmediatas, ¿no? Que producir y dejar de producir requiere tiempo. En caso de producir requiere mucho tiempo. Y dejar de producir requiere menos tiempo, pero requiere tiempo igual. Porque hay que parar todo. Y vos tenés todo un stock, tenés en algunos bienes es más fácil porque los stocks no son muy importantes, pero en otros bienes, en general los industriales, los stocks son importantes, porque vos tenés un montón, si bien podés hacer just in time, etcétera, pero igual tenés una existencia de insumos y de partes para producirlos. Y eso te queda ahí, digamos. Y entonces tenés que ver qué haces con todo eso para parar toda la producción. Es un lío. Y eso me parece que está haciendo algún ruido a nivel entre los que mandan. Ahí está haciendo ruido entre los que mandan. Y esas son las críticas a los financistas tipo Caputo. El Totó. Este, En conclusión, encima hablando del mercado interno, que a ellos no les importa perder ventas y la gente se banca a pagar caro y dice, bueno, va a mejorar esto en los próximos meses. Estamos no, complicados ahí. ellos no van, no, Mabel, van a parar. No van a perder plata. No se van a bancar ver perder plata. No, ninguna empresa se banca a perder plata. Te pegan unos gritos de la central que te lavan la cabeza, te vuelan a la miércoles. ¿Pero eso va a hacer bajar los precios? No, los precios no van a bajar. El problema es que los precios no pueden bajar porque no tenés forma de ganar plata, digamos. El problema es de riesgo, Mabel. Vos situate un tipo que tiene que importar hoy y lo que no sabe si va a poder pagarlo, porque la cuestión de la divisa está muy complicada. Si Porque la- el Estado no te vende dólares. claro, en parte eso y además no los tiene. Lo que tiene, digamos, hoy en los últimos días, no sé si quizás Pablo vos tenés mejor datos pero se están yendo dólares a rolete. Sí, sí, como charlábamos, ¿no? A cuentagotas, ayer justo se ve que se pagaron unos vencimientos, disminuyó un poco más de 1.500 millones, pero sí, todos los días 10, 15, 20, 50 millones disminuyen. Nunca Eh, llega, nunca es positivo, siempre negativo. de vez en cuando hay algún Ay, número muy positivo, bien, pero no chiquito hace la positivo. diferencia.
No. Claro, Cuando entra la plata del fondo es positivo. claro, sí, sí. Sí, hay algunas liquidaciones que vienen bastante tranqui, pero no, viste que tampoco se está interviniendo. La perspectiva es que le va a costar mucho pagar, pagar lo que hay que pagar en su momento, digamos, de las viejas. Creo que ahora en septiembre, creo que hay que pagar, septiembre, octubre, hay que pagar un monto importante de las viejas refinanciaciones. Lo que vos dijiste, Norberto, de poder importar en función a lo que la empresa automotriz exporta, la empresa insignia, no sé si calculo que las demás empresas lo siguieron, pero la empresa insignia que hizo eso, fue un acuerdo que se hizo en los 90, fue Toyota. Así es, así es. Toyota fue Ay, la que entendió, el que entendió mejor sí, sí. cómo era el negocio que le cerraba, digamos. Lo interesante sería saber a, qué, a quién votaron los obreros que fabrican la chapa para Toyota acá en Argentina. Y bueno, te diría que por el porcentaje que hay de votos, no tengo muchas dudas que una gran mayoría votó a Milei. Ahora, pero veamos directamente, Ale, ahora, porque ahora lo que se está notando es que no van a votar la mitad de las personas. Y ¿Sí? eso es un cambio cualitativo político muy importante. Claro, pero yo introduje una pregunta, una reflexión, que la hice en general, ¿no? Del tema de que todo ese cambio que ha habido en la extranjerización de las empresas, cuánto pasó en democracia, ¿no? Y también, cuando se habló lo de la deuda, ¿por qué los gobiernos democráticos reconocen las deudas fraudulentas? Pasó con la deuda del 82, pasó con la deuda de los 90 y pasó con la deuda de Macri. Tres veces en democracia pasó. ¿Por qué se reconoce una deuda que es ilegítima? ¿Y quién protestó por eso? Yo. ¿Alguien protestó? Alguien No, a dijo, ver, yo, ¿no? yo estaba leyendo lo que pasó en Grecia, Claro. donde se le preguntó al pueblo si votaban por reconocer la deuda o desconocerla, y el pueblo votó más del 80% por desconocerla, y el resultado fue que la reconocieron a la deuda, porque era mucho más caro desconocerla y que quedar aislados del mercado internacional a desconocerla y tener este problema de que después los países no comercien con Grecia. Ese es un problema más político que no tiene que ver con de política internacional, y no tiene que ver tanto con la soberanía, con la democracia local en este sentido. Me parece que también tiene sus complicaciones desconocer una deuda que toma un gobierno. Pero, por ejemplo, lo que Norberto dice, ¿no será por eso que el 50% de la gente no va a votar? Porque desde el 83 hasta ahora se ha venido en picada el estándar de vida de los argentinos en 40 años de democracia. ¿No será por eso porque la gente no va a votar? Sí, No, yo porque no coincido, encuentran. obvio que sí, que las opciones aparte que uno tiene por ahí no representan a la gran mayoría y bueno, está el que vota al menos peor y el que dice el que se tira directamente no ir. ¿Viste Este, que ahora le escucharon a Liberty con el voto calificado, que en la práctica vamos hacia el voto calificado y que van a votar unas minorías intensas nada más, y el resto, que es en la parte que habría que ganar para desempatar, se va a mantener al margen? bueno, en la medida que siga sosteniéndose que el 50% no va a votar, da todo el pie para hacer eso. Da todo el pie. Lo que Y pasa que volvemos a los primeros comentarios para mí, ¿no? Si nosotros no planteamos un proyecto creíble de lo que vamos a hacer de cara al futuro, con propuestas sólidas, creo que ni los propios estamos hasta convencidos de lo que estamos proponiendo. Entonces, es difícil después ir a convencer a los demás y a los que no están quizás tan involucrados
de que se involucren y que vayan a votar cuando no hay nada que les garantice que por lo menos alguien está trabajando para hacer algo. No sé si después va a salir todo bien, como hablábamos al principio, o va a ser rápido, o va a ser ya, pero que alguien esté trabajando, ya creo que a la gente le da cierta eh, esperanza de algo mejor en el futuro. Yo creo que nuestro discurso hoy es hablar de Milei y de todo el daño que hace Milei, y creo que todos ya lo sabemos, por lo menos los propios, y que primero si no empezamos a hablar de lo que vamos a hacer nosotros para convencer a los propios, después no, yo creo que primero ese es el paso, y después convences a los demás. Pensá Sí, que sí. los militantes del kilómetro 501, de allá de los 2000 o fines de los 90, era una militancia por izquierda, ¿no? Muchos de varios, y hay varios que son emblemáticos, dirigentes importantes, eran militantes del kilómetro 501. Y hoy en día, los militantes del kilómetro 501, no sé si van por izquierda. No sé, explícate, no te entiendo. Y Claro. varios de los dirigentes muy importantes del movimiento nacional y popular de hoy eran militantes del kilómetro 501. 501, el kilómetro 501 era para eximirse de votar. Eran miles, ¿eh? Eran miles y miles y miles los que hacían eso. O Bueno, sea no que esto, tanto, porque fue 70%, 80% votó. Este, no eran las mejores épocas, pero Guado tampoco. de Pedro, Sí, Mengolini, Axel sí, Kicillof, sí, está bien. y varios más que ahora me lo voy a olvidar. Está bien, sí, sí, pero de todas maneras no. Creo que hay un cambio cualitativo importante, político en ese sentido, y que que todavía está en análisis, Alejandro. No sabemos muy bien qué pasa que la gente no va a votar. No El sabemos. problema es que los Tenemos representantes no nos sospechas, pero representan. y no podemos tampoco, lo que decía un poco Mica, digamos, ¿no? Entusiasmarlos en algún proyecto, porque no se trata solo de armar un proyecto entre cuatro paredes con cuatro técnicos o súper inteligentes, sino que lo que tiene que hacerse eso es carne en el pueblo. Y ahí es lo difícil, ¿no? El Igualmente problema es para que, mí esto es como el huevo y la gallina. Sí, sí, Porque para poder concretar ese proyecto y convencer que lo vas a poder hacer, tenés que tener un apoyo político anterior, no sé de dónde. Es como el huevo y la gallina y hay esto. que hacer algunos acuerdos, sí, claro. Pero el viejo dilema del huevo y la gallina son las dos cosas, Mabel. Anaí. Son las dos Anaí, cosas. Sin el huevo y sin la gallina no hay nada. Con de uno solo no hay nada. Tienen que ser las dos cosas. Tenés que tener el acuerdo político y el acuerdo político construye las ideas también. Pero tiene que partir por el acuerdo político, no se puede andar. Pero además de un acuerdo político, yo coincido absolutamente, porque ayer lo estábamos discutiendo con el discurso de Mica. Vos no, frente a tanta calamidad, ¿qué propuesta interesante le estás haciendo a la gente o a los compañeros o a quien sea, si realmente te pones a dar un discurso y terminas diciéndole al compañero que es un ególatra? Entonces me parece que además de que no hay un discurso coherente y unificado desde nosotros, además no hay una propuesta. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cómo saldríamos? ¿Qué queremos? Me parece que eso no está claro para nadie, ni para los compañeros, ni para el que te podría votar frente a tanta calamidad. La bueno, cabeza. Venegas Lynch, hijo, ¿no dijo eso de que había que sacar a los pibes para que ayuden el taller a los padres en vez de Claro, estar en la efectivamente, escuela? sí, esa es la Bueno, lógica. esto es volver al principio del siglo XX, a los Sí, sí. principios del siglo XX, todo lo que pasaba acá. La mayoría de la gente pobre
tenía los pibes, los sacaba del colegio en tercer, cuarto grado para ir a trabajar o aprender un oficio al lado de, no sé, del carnicero o del carpintero del barrio. O sea que estimulan eso. Angeli dijo lo mismo, el de Entre Ríos, que cortaba rutas y que ahora es senador. Que los changuitos, ¿para qué ir a la escuela si podían ayudar en el campo a los padres? Y lo malo es que para una parte de la población eso sigue siendo una realidad, porque uno habla de la universidad y qué sé yo, y hay un 40% que ni se lo piensa. Los pibes no pueden ni terminar el secundario. Y Tal hace cual. demasiado tiempo de eso ya. Sí. Pero es la Yo realidad tengo- que hay que cambiar, no la realidad que hay que sostener. Ese es Exactamente, el- esa es la realidad que hay que cambiar. Y lo que pasa es que hace demasiado tiempo que se sostiene así y no podemos cambiarlo. Y creo que hicimos algo, pero no fue de la profundidad suficiente y también no hubo el convencimiento suficiente para esto, convencimiento de nuestra sociedad, para que Bueno, yo un programa de una de las, gobierno que incluya estas consignas, por sí, empezar. una de las cosas que yo vi, digamos, porque incluso estuve participando en cooperadoras escolares antes y después, en las últimos, sobre todo desde después de la dictadura, y se profundizó mucho más en la época de los 90, los robos en las escuelas. Todos nos acordamos que la escuela no se tocaba. Venían chicos que tenían familias complicadas, pero la escuela no se tocaba. Y después empezaron a haber robos en la escuela, Mm. ¿no? Y Robos vandalismo, y vandalismo. y vandalismo también. Vandalismo y cosa, digamos, es una muestra de que no hay respeto por la escuela. Entonces, no, la escuela no significa nada más que un lugar que podés aprovecharte para sacar algo. Entonces fue, ahí está Marcela. Orlando, te veo muy pensativo. Bueno, es un bajón. No, no, bueno, no. Eh, Me gustan las intervenciones de los más jóvenes de este grupo y sobre todo esto de que si la realidad es fea, de lo que se trata es de cambiarla. Y como saben, yo tengo cierto cansancio que me lleva a cierta angustia de no poder salir de lo descriptivo y del diagnóstico. Y de hablar mucho de lo que no podemos hacer y prácticamente nada de lo que podemos hacer. Pero bueno, por eso es. Pero la verdad que yo no soy un pesimista porque no están, creo que más de una vez lo dije que lo discuto a Gramsci. La inteligencia es optimista, por definición. Algún día lo hablaré. Pero sí, y, una de las cosas que dijo creo que Mica, que sí, tiene que generarse una propuesta que a esta altura tiene que ser revolucionaria. O sea, hay que patear el tablero, porque si no, creo que lo que va a quedar de esto, porque sí, como todos creemos que ya es por lo menos lo que nos informamos y hemos vivido o he estudiado, qué es lo que sucedió, sabemos que esto no va a salir bien en los términos nuestros. Pero cada vez nos empuja más hacia nuestro arco. O sea, creo que el establishment o el poder económico se conforma con que, bueno, pierde un poco de plata hasta cierto punto, luego pues, pone el freno y nos deja en una situación en donde
parecería que lo más razonable es intentar no hundirnos más y a partir de ahí avanzar un poquitito. Pero ni siquiera en los 12 años mejores que yo he vivido, política y socialmente hablando, ni siquiera en esos 12 años llegamos a recuperar todo lo perdido desde el 74. Entonces siempre estamos un poquito más atrás. Bueno, hay que romper eso. Yo no sé cómo, pero en fin, por eso estoy así, pero no es pesimismo, Pensativo, ¿eh? Y pero no es pesimista. aguanten los jóvenes. Bueno, nos quedaron varias tareas para la próxima en el equipo de economía, así que las tomamos y las articulamos con lo que estamos viendo. Un Eh, equipo de lujo, Norberto, tenés, ¿eh? no, Formás parte de un equipo de lujo, ¿eh? es de mucha gente que está en la UNAG, no es mío solo. Hay muchos profesores en la UNAG Es que, como el huracán del 73, más o menos. no sé, hoy justo juegan la final. Nos quedamos afuera, Ale. Orlando también, no sé quién entró de acá en la final. Bueno, nos vemos el Bueno, último sábado de junio, ¿no? Es el último sábado de junio, ¿no? La próxima. sí, Y bueno, falta. y reordenaremos el temario que veníamos trayendo con las inquietudes que ustedes están trayendo también, digamos, ¿no? Estamos haciendo esa conversación ida y vuelta, digamos. Proponemos, escuchamos y vamos trayendo las cosas. Esto es justamente lo que habríamos. Una de las preocupaciones es esa, ¿no? Tratar de entender qué es lo que está pasando, cuál es la teoría que nos conviene para entender lo que está pasando, para poder después hacer alguna propuesta, porque sin teoría y sin interpretación de la realidad propia, no voy a decir lo que siempre digo en clase, que es que hay que pensar de, bueno, no lo digo, pero, y ahí a partir de ahí entrar a la propuesta, digamos. Pero yo creo que es una tarea colectiva la propuesta, no puede ser una tarea individual. Y yo estoy en contra de eso que se están haciendo, de juntándose cuatro o cinco para hacer una propuesta. No, no tiene mucho, es una tarea colectiva, es una tarea que se va construyendo hasta en los barrios, hablando en los barrios, hablando en todos lados, digamos, entendiendo, digamos, ¿no? Y saliendo de esa cosa. Sin eso, el librito no sirve para mucho. Hacer un librito con la propuesta, si no se hace carne, eso hay que entenderlo, hay que ser el viejo, volver al viejo predicador, tener algunas ideas, sí, para ir predicando y llenando ese librito con las ideas que la vuelta a la predicación siga. Pero esa es mi opinión, no sé, es Y, lo que creo que hay y que hacer. si agrego algo más, porque algo dijo Anaí, que cómo vamos a convencer que hay que atravesar un desierto. Bueno, no, ya no hay más lugar para el desierto. No se puede atravesar ningún desierto más. Y habla alguien que no está pasando necesidades, la verdad. Pero no, no más desierto. Esto tiene que ser muy rápido alcanzar un piso, muy rápido alcanzar un piso mínimo. No Sí. puede ser que Y ese piso mínimo tiene que ser que los alimentos sean accesibles para todos. El primer piso es ese. Sí, sí, Y para lograr ese primer piso tenemos que romper sí. la, eh, El la circuito. confluencia política que hay entre los exportadores y los productores. Por lo ¿Qué le menos podríamos algo de eso. ofrecer? No sé. ¿Eh? ¿Qué le podríamos ofrecer a los productores? Bueno.
Podemos ofrecer Guillotina. palo y zanahoria. Mirá, y me voy porque tengo que irme ahora, pero Sí, ya eh, terminamos. vos fijate si no hay una contradicción, porque hablamos desde hace mucho tiempo de la restricción externa, y hoy se mencionó acá. Y sin embargo, ¿cuántos miles de millones de dólares de argentinos hay en el exterior generados acá? Sí, sí, Entonces, exacto. hay una contradicción ahí. Así No es que es. no se generan, es que no se reinvierte. Bueno, Y si no se Es que reinvierte, la pobreza aumenta. ese era el núcleo justamente de esta charla, ¿no? Esa era la cuestión. Ese es el punto. Buenísimo. Lo, Después, a lo que se pesar de que exporta es la tuvimos un ganancia. ataque, ¿cómo? Lo que se exporta es la ganancia, digo. Obviamente, lo que se transforma en divisas y que saca de divisas que podemos usar para crecer Desaparece. es la ganancia. Claro. Efectivamente. Bien, Sí, Lamentable. bien, bien. Aunque parezca mentira, es un concepto complicado ese. Nos Nos vemos. vamos con esto. Nos vemos la próxima. Muy bueno, Saludos y chicos. buen fin Pablo, de Mica, semana. muy bueno. hasta luego, Gracias. gracias. Excelente, ¿eh? Hasta luego. Bye.